Ricardo Villa, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, Miquel. Aquí, sobreviviendo con dignidad. Bueno, ya estamos entrando en nuevas fases y esto se ha hecho duro, ¿no? Un poquillo. Hombre, es complicado porque nos hemos encontrado de ponte con un cambio de vida para todos extraordinaria y que de repente la vas asumiendo como algo normal y de vez en cuando miras hacia atrás y te das cuenta de todo lo que está cambiando, ¿no? Yo creo que conforme se van abriendo las cosas en fases o medias fases, en función de dónde estemos, entre Madrid y Barcelona nos pasa esto, te vas dando cuenta también de todos los cambios que está suponiendo todo esto, ¿no? Uh-huh. Ricardo Villa es director de nuevos negocios del grupo Lavinia, periodista, experto digital, has trabajado en Radio Televisión Española, has trabajado en el grupo Prisa, has trabajado en el periódico de Cataluña también, Grupo Z. La verdad es que una persona con la que hemos trabajado juntos y charlamos habitualmente sobre temas de innovación, de tendencias, y me gustaría, pues eso, centrar el debate en esta parte de la comunicación y del periodismo que actualmente pues está tan de moda en cuanto a los modelos de negocio, todo eso. El otro día estaba repasando una conversación que tuvimos hace unos meses y hablábamos de tendencias. Tú apuntabas dos tendencias a tener en cuenta. Es una conversación pre-corona, entiendo. Era una conversación pre-corona, exacto. Hablabas de los asistentes de voz y el tema del podcast y hablabas del cambio de modelo de negocio en el mundo de la televisión. ¿Mantienes estas dos perspectivas? Yo creo que sí, las mantengo y creo que incluso se aceleran. Los ritmos, no sé si tanto de los asistentes de voz como de la voz como una tendencia, creo que se aceleran, aunque luego lo podemos analizar un poco más sobre lo que está pasando en el consumo de podcast durante el tiempo del confinamiento y de los modelos y el tiempo. El cambio en el modelo de televisión y de negocio de televisión, que parecía que más o menos estaba claro, lo que hace es acelerarse. Yo creo que lo que ha pasado ahora es que todo se está acelerando a una velocidad extrema y lo que pasa también en los medios digitales, digamos, provenientes del modelo escrito, aunque no sea exactamente igual, ¿no? También acelera toda esta tendencia, ¿no? Y en todo caso, lo decías, la voz como gran concepto, ¿no? Es decir, estamos viviendo una aceleración y en esta etapa de confinamiento el podcast ha ganado mucha importancia. Es muy interesante porque, claro, el podcast es un elemento muy bien pensado que en Estados Unidos explotó hace ya 2 años probablemente, ¿no? Y en el que de repente se ve que de verdad es algo que va en serio y en España está explotando y las tendencias están, aunque ha habido gente que ha ido y que lleva apostando por ello mucho tiempo, pero también es verdad que es un consumo de alguna manera solitario, un consumo en transporte. Es perfecto para acompañar del transporte, perfecto cuando haces deporte, perfecto cuando sales a dar un paseo. Es como de introspección de alguna manera, ¿no? Y de aprendizaje. Mucho en el coche. Y eso, claro, es justo lo que ha desaparecido durante estos 2 meses. Y se hace otro tipo de consumo, mientras cocinas, mientras no, casi más de acompañamiento que de esto. Pero esto sí que es algo que es una tendencia probablemente del periodo en el que estamos. Pero es clarísimo que es algo que te acompaña de una forma distinta. O sea, que el modelo de radio no es que haya muerto, y no, es la radio, o sea, le pasa lo mismo que a la televisión con el concepto lineal, sino que tiene su fortaleza, pero es el concepto de podcast trabajados, bien pensados, etcétera, lo que creo que está muy bien. Está claramente en una tendencia de consumo, ¿no? Uh-huh. Y en este concepto que decíamos de la voz, podcast clarísimo, lo que tú dices, el concepto de los asistentes virtuales, ¿se van a consolidar este año? Yo creo que hay que saber lo que pasa ahora con este shock del COVID, pero el que la voz sea el elemento importante de traslado hacia Internet, de dar órdenes y de búsquedas y de relacionarte con todo lo que gira en el entorno digital, desde la televisión a Internet, sea a través de un cacharro específico que sea un altavoz, como los que conocemos ahora, sea a través del móvil o sea a través de su integración en todos y cada uno de los elementos en los que están, yo creo que es una consola. Está en una
tendencia muy clara y además se ve la diferencia, por lo menos en castellano, porque en inglés se veía muy claro, que es de cómo está cambiando la forma de interacción a una velocidad extrema por una apuesta muy fuerte de Amazon y de Google, que eso, claro, cuando metes mucho dinero también el reconocimiento de la voz es extrema. Y que eso es una tendencia imparable. ¿Sabes qué me he fijado estos días? El concepto de la voz como everywhere, al final, estos días que estamos lavándonos las manos, que estamos viendo el contacto que hacemos, pensaba, la voz es la solución, es decir, no tocar nada, manos fuera y gestionar lo que es la comunicación, la música, las informaciones, la propia casa. O fíjate, en procesos en los hoteles, en los que ahora mismo de repente están quitando todos los objetos cotidianos, pero claro, poco a poco hay que volver a los hoteles, poco a poco se va produciendo, pero ya siempre decíamos, si en el mando a distancia es donde sale el mayor número de gérmenes, ahora que estamos todos tan angustiados con los gérmenes, imagínate las posibilidades que le da de sensación de seguridad, porque yo creo que ahora de lo que hablamos también es de la sensación de seguridad, más que de la seguridad en sí misma, ¿no? Sí, a nivel de asesores de consultoría de comunicación, varias tendencias, varios estudios apuntan esta cuestión de la confianza, de la seguridad, de estar en entornos que de alguna forma son confiables. Es importante, ¿no? Por lo menos durante un periodo, seguro. Y luego seguro que está la otra tendencia sociológica, ¿no?, que ocurre después de shocks, que es la vida loca. O sea, seguro que van a pasar las dos cosas. O no, porque decir seguro algo. Al final, Ricky Martin tenía razón, ¿no? Living la vida loca. Oye, pues bueno. Ricardo, en este periodo de confinamiento, ¿cuáles son esas tendencias o esos puntos de comunicación o esos formatos que más has dicho, ostras, esto es interesante, lo podemos aplicar, esto ha evolucionado? ¿Qué es eso que te ha llamado la atención? Bueno, yo creo que el salto de pronto que hemos dado a conocer el salón, el cuarto de estar de todos y cada una de las personas, y esto como formato de teletrabajo, parece que es interesante. Yo creo que todos estos formatos que se han hecho de presentador con alguien desde su casa, modelo esto que estamos haciendo ahora, es algo que es una tendencia, pero también creo que tiene un recorrido, porque también es un formato del que te acabas cansando. Como todos los directos que de repente abres Instagram y no sé cuántos directos te asaltan. Entre si sigues a no sé cuántos, a un periodista, a un grupo de museo, es que es, Dios mío, no puedo ya hacer una vida normal y dedicarme a seguir más directos, ¿no? No, estoy convencido de que todo eso llegará a un curso en el que volveremos a pedir cierto nivel de espectacularidad. Por ejemplo, es un tema interesantísimo en la música, ¿no? Uh-huh. Si vamos a tardar un rato en poder ir a salas de conciertos, etcétera, ¿cómo voy a poder hacerlo? Pero claro, tenemos un ejemplo como lo de Stay Homas, ¿no?, en el que todo el mundo está fascinado, pero claro, yo no sé si quiero ver siempre la misma terraza. En ellos sí, porque es como la quintesencia del buen rollismo, ¿no? Yo creo que se han apuntado algunas tendencias de simplicidad, pero también creo que necesitaremos pronto volver a ver espectáculo. Uh-huh. No sé si tienes la misma sensación. Sí, es decir, al final lo virtual está muy bien, pero el poder tocarse, el poder charlar, el poder hacer una reunión y de alguna forma también esta experiencia, que es una experiencia visual, sonora, táctil, eso también creo que es interesante y sobre todo porque al final estábamos viendo que las tendencias en cuanto a las experiencias, al concepto exhibit, al concepto de que los museos, las salas de conciertos ya sean otro ámbito en el cual ya es como un plato de televisión, creo que tiene que ser una experiencia más 360, coincido. Exacto, perdona, es que yo creo que lo interesante y que sí que sea algo que se ha acelerado mucho es que creo que es difícil concebir las cosas o solo físicas. Solo virtuales sí que se conciben muchas cosas, pero ya solo físicas probablemente hay que acompañarlas todo de un elemento muy virtual. Eso también va a facilitar, sobre todo en las experiencias culturales,
que tú puedas hacer y tener experiencias que no sean solo presenciales, que pueden permitirse solo los que viven en muy grandes ciudades y poco más. Y todo eso también es una tendencia, ¿no? En el que todas las marcas, los exhibits, etcétera, puedan ir haciendo y creando estas experiencias que sean mixtas, que ya se veía, pero ahora ves que es esencial, ¿no? Exacto. Y en cuanto hablamos de medios de comunicación, estamos viendo una paradoja, o las primeras semanas había una paradoja muy clara. Consumo brutal de medios de comunicación en formato digital, sobre todo, y caída del 15, 20%, 30% de lo que es la publicidad. Pero aquí, para mí, Ricardo, la reflexión es, estamos viendo que el papel o la transformación digital de la prensa lleva 10 años y aún estamos pensando en estos formatos digitales o que no encontramos la vía de solucionar estos modelos de negocio digitales. Sí, digamos que ahora es la apuesta clara que se lleva hablando tantos años por la suscripción. Todos se nos llena la boca con la palabra New York Times. New York Times es global, tiene, no recuerdo ahora mismo, 5 millones y pico de suscriptores, que ha ido trabajando durante los últimos, por lo menos un lustro, ¿no? Sino más, y además probando, error, prueba, y ganándose mucho la confianza y la entrega de sus suscriptores o su necesidad. Aquí está todavía por probar. Es verdad que se han lanzado, los datos internos que dicen son buenos respecto a las previsiones en la mayor parte de los casos, pero también hay que ver ahora a cuántos medios te puedes suscribir y cuál es este proceso de reorganización, ¿no? Porque si estamos suscritos a no sé cuántas plataformas, más Spotify, más Apple, más Amazon, más tu medio de confianza, ya no visitas 2 medios, harás solo uno. Habrá que hacer, o sea, de aquí va a salir una reorganización de suscripciones que se ha demostrado que se paga, esto se ha demostrado, y que de la publicidad no viven los medios solo. Porque la publicidad volverá de algunas formas o de otras, porque los medios tienen, las empresas, conforme puedan tener otra vez mensaje, tendrán que volver a comunicar y contar. Eso es indudable, no hay otro modelo. Ahora, que vuelvan en el mismo formato, sobre todo para la televisión, está por ver. En este sentido, coincido contigo, ¿no? Es decir, nos llenamos la boca de hablar del New York Times, pero al final el New York Times es único, al final, en muchas cosas. Es verdad, fíjate, que en Latinoamérica, sobre todo en Argentina y en Chile, en Brasil, llevan con el medio de suscripción. Los grandes medios no hicieron este camino de la gratuidad tan claro y todavía venden en papel. O sea, todavía están en ese proceso de transición, pero esa transición no impide el tema de la suscripción. Y si tú consigues ser un medio que tenga además, que trascienda algo el ámbito a través del castellano o muy concreto, porque a través del idioma propio, pero y te haces global, es un retazo. Si se consigue, bueno, ya sabemos que hay 2 medios que lo intentan, ¿no? En castellano, por lo menos, o 3. Sí, justamente te quería preguntar, decir, más allá del New York Times, ¿qué ejemplos podemos ver? Decir, ostras, esta gente tiene buenas prácticas, está consiguiendo algo interesante. ¿En qué nos podemos fijar? Yo creo que nos podemos fijar en algunas... en lo que hace el New York Times es el modelo de gran medio que consigue ser global y que además va mezclando y que va creando una necesidad. Hay otros medios, ¿no? Como el FT o The Economist. Todos en inglés de los que estamos hablando, que lo hay, pero en Alemania, el Frankfurter, similares, llevan practicando este proceso mucho tiempo. Y este es el modelo de suscripción más puro, con mayor o menor número de artículos, si vienes de redes o no. Ese modelo poroso que se va variando. Pero también es muy interesante lo que hace el Guardian, que es la búsqueda de alianzas con tus lectores, de suscripciones con tus lectores, que aquí lo está practicando el diario.es y que no le va mal. Vemos que hay otros medios que están intentando hacerlo también, pero para eso tienes que tener una relación con tus
lectores muy interesante, de confianza, de nicho, a veces una relación ideológica, lo cual te puede hacer también un poco prisionero de alguna manera. Son intentos distintos que se están viendo también, ¿no? Y que probablemente no haya un modelo, va a haber decenas de modelos. Sí, me gusta esto que dices porque la cuestión de la confianza, construir a largo plazo una relación con tu comunidad es fundamental. Es decir, el The Guardian lleva mucho tiempo probando esto. A mí me encantó hace años que visité la redacción del The Guardian, que al final ellos conciben su edificio como si fuera un lugar de multi-experiencias. ¿Por qué? Porque primero tienen diferentes grados de compromiso con la gente y después utilizan el propio edificio como lugar en el cual tú puedes estar escuchando a un escritor o puedes estar escuchando un concierto en un estudio de radio. Es decir, antes en la conversación me preguntabas si había estado en la redacción en el estudio de SER en Madrid y yo te decía no. Pero, ostras, me impactó esta sensación de estar en el The Guardian y ver unos estudios de radio que eran brutales. Bueno, sí, está traspasando la idea y la idea de que aquí están pasando cosas siempre, ¿no? Y están pasando, la gente pasa, porque hay una cosa que pasa en las televisiones y en las radios, es que la gente, los protagonistas de la sociedad, van allí en los medios y por lo tanto hay una cierta sensación de espectáculo, de que están ocurriendo cosas. En los medios escritos, aunque sean online solo, no ocurre eso porque el reportero está en la calle, no está haciendo o en una mesa tecleando, ¿no? Cada vez más habitual. Pero fíjate, y otro tema también interesante que yo creo que por abrir, que es cuando hablamos de cómo cambian los modelos audiovisuales y que quizás sí que es una tendencia que ahora puede practicarse, que es, si parece que el modelo de televisión lineal abierto está en una profunda discusión de cuál es el modelo, ¿no? Como le ocurrió a la prensa en su momento. Pero fíjate, hay quizás sea un momento muy interesante para poder crear experiencias con micropagos, en las que tú puedas hacer conciertos y que a lo mejor es muy difícil que se te vayan a reunir ahora 50.000 personas en los próximos X tiempo, no lo sabemos, pero quizás sí que puedes pagar €1 por ver un espectáculo de un grupo, sea de tus grupos, ¿no? O una suscripción de 5. O sea, que a lo mejor aquí hay un modelo nuevo en el cual hay unas plataformas en las cuales tú puedes, no tienes por qué suscribirte del todo, pero sí puedes irte suscribiendo a pequeños actos y pequeños procesos. Estamos ahora todos en un proceso todavía como de ver lo que decíamos antes de los directos diarios en las redes sociales con la calidad pues, que estamos viendo aquí ahora mismo, pero que te acabarás cansando, pero cuando puedes conseguir esta estructura de cierta profesionalidad, de ver a no sé cuántos, es posible que haya una vía nueva para explorar, como pagabas por un partido de fútbol concreto, pero que haber estas multiplataformas para experiencias en las que no sea y pase todo siempre por una marca que lo pague todo o por ¿no? A lo mejor esto se rompe también. Sí, hace unas semanas me impactó muchísimo una cosa que pasó en Fortnite, que es que hicieron un concierto de un rapero y hubo 2 millones de personas conectadas al mismo momento viendo este rapero. Creo que ha habido, no sé si Steve Aoki también ha dado un concierto en Fortnite y dices, me flipa mucho este concepto que el propio CEO de Netflix decía, no, mi competencia no es HBO, mi competencia es Fortnite, ¿no? Sí, porque tú en realidad estás compitiendo habla de la competencia de la atención, todas esas historias que llevan ya tantos años, pero en realidad es porque tu tiempo de ocio a lo mejor lo vas a ir practicando desde casa y ya no solo es a través de Netflix, sino con pequeños micropagos que vayan a hacer cosas, ¿no? Y en función de las velocidades en las que se adaptan las nuevas tecnologías. A mí una cosa que también me entretiene ahora ver esto que ha pasado siempre, que es que la gente un poco mayor va adoptando un poco más tarde las nuevas tendencias y nuevas plataformas, ¿no? Lo vimos con Facebook,
lo vimos con Instagram, que de repente tal, entonces los más jovencitos se van a TikTok, pero claro, es que ahora todo el mundo está en TikTok también, incluyendo la gente mayor, que los jóvenes o los adolescentes que eran su propio sitio, pues ahora se sienten invadidos. ¿Estás haciendo TikToks estos días? Bueno, los estoy viendo, pero no los hago. Porque si no te iba a buscar. No los hago. Es un consumo pasivo en ese sentido. Sí, pero es muy entretenido ver además lo que le va saliendo a cada uno, ¿no? Pero fíjate cómo se adapta a una velocidad, yo creo, los comportamientos propios de los adolescentes, yo creo que son los que hemos adoptado durante el confinamiento todos. En este sentido, esto que decías de la economía de atención, ¿no crees que a veces el mundo del periodismo y en cuanto a los modelos de negocio mira muy poco a los modelos de negocio que existen pues en plataformas como Spotify, en plataformas de e-gaming, en plataformas de audiovisuales? Me da la sensación que hablamos siempre de pagar por contenidos, pero no pensamos mucho en pagar por experiencias. Me da la sensación que el periodismo no quiere ir por esta vía. Es muy interesante el entender qué es una experiencia en periodismo. Son como dentro de las vías que había, ¿no? Que se hablaban ahora, que es pues desde los viajes con un periodista a esto, a hacer los eventos que giran alrededor. Pero claro, estos son los modelos de negocios que giran como cortos alrededor. Yo creo que sí que hay una cosa que sí que hay que plantear, que es, para estar bien informado, requiere mucho tiempo, requiere un esfuerzo por parte de la persona que se esto y requiere dinero. Y eso habrá que aceptar que hay que pagarlo y que no se paga solo con las otras. ¿Con qué modelos? Porque los otros de los que hablas yo creo que son modelos que sirven para ayudar a la industria que gira alrededor. Pero en el fondo la base sigue siendo esa un poco sencilla. Pero para eso tienes que hacer un periodismo que merezca la pena que alguien te pague y que el de al lado no te lo haga, claro. Esto es. Pero yo creo que sí que se están haciendo esas tendencias. Y es muy interesante esto que dices, pero fíjate, son empresas muy tecnológicas con una capacidad tecnológica muy importante y muy fuerte. Es justo la característica de la que carecen prácticamente todos los medios de comunicación. Salvo alguno que podamos nombrar, que tiene una capacidad importante, etcétera, de los que puedo intentar no hablar del New York Times todo el tiempo, que es muy pesado. En general, míralo, siempre son las estructuras más endebles dentro de un medio, ¿no? Sí, sí. Es complicado hablar de periodismo y no hablar del New York Times. Creo que tendríamos que buscar fórmulas para que fuera la palabra tabú, ¿no? Es decir... Sería interesante. Exacto, ¿no? 10 encuentros con periodistas que no pueden, que les castigará. Dios matará a un gatito. Para acabar, Ricardo, si nos ponemos a hablar en 2021, ¿qué cosas crees que de aquí hasta final de año van a ser identificadas como puntos interesantes para los medios de comunicación y el periodismo? Bueno, yo creo que uno de los formatos que han venido y que es clarísimo son el formato puro fake news. Se han extendido de una manera extraordinaria y como el descrédito de los medios para poder desacreditar las fake news es extraordinario. Extraordinario. Y eso es un tema muy importante porque una de las funciones esenciales es el encontrar agua limpia, esto que se dice siempre, ¿no? De cuando hay, y los medios han perdido mucho esa capacidad de decir, oye, esto es verdad, esto es mentira. Y eso es algo en el que todavía lo vamos a ver mucho durante el próximo tiempo, que ya se venía viendo en Estados Unidos, se venía viendo en Brasil, ¿no? O sea, no es novedoso. Y la generación como fuente de información principal, WhatsApp, es un problema muy gordo, muy gordo. Y yo creo que otras tendencias que se ven claras es el modelo de pago y la caída en el formato y modelo de publicidad tradicional. Clarísimo. Porque incluso aumentando, bueno, primero que es verdad que ha aumentado muchísimo el tráfico, pero también ha caído la actividad de las empresas, con lo cual
eso irá compensándose de una manera, también caerá a lo mejor el modelo de tráfico, pero creo que el pago de una manera o de otra y luego los micropagos en otras tendencias de experiencias para generar pequeños elementos creo que va a ser importantísimo. Y el modelo de voz como una fórmula también para relacionarte con todo lo que gira alrededor tuyo, pero también como forma de creación de contenido un poco en profundidad, más allá del de puro entretenimiento, creo que también es una tendencia que se está creando. Primero porque es más barato hacerlo también y ya hay un debate. Y las plataformas vienen. Porque el consumo de la voz y de los podcasts también es pesadito, porque no siguen estando mal estructuradas muchas de las plataformas. Pero eso va mejorando también. Muy bien, pues... ¿Tú qué piensas? Sí, a mí el tema del podcast, la experiencia de usuario me parece aún muy rudimentaria, muy pensada para un consumo muy estructurado, como si fueran cajoncitos y pensada aún desde un punto de vista radiofónico. Es decir, tienes un programa de radio, lo pones como tal en tu plataforma con esa etiqueta y yo creo que al final la gente lo que busca son contenidos muy diversos. Muy diversos, pero de ámbitos temáticos, política, sociedad, economía, no es casual que YouTube sea un buen lugar. Perdona, no es casual que YouTube sea un buen lugar para consumir podcast. Es un contrasentido. Pero probablemente está más pensado para el usuario de lo que lo están todavía las plataformas, ¿no? Que vamos a ver también muchos cambios en breve. Sí, estos días, no sé si conoces un programa que se llama Todopoderosos. ¿No? Lo hace Fundación Telefónica, es sobre cultura y cine, te lo recomiendo. Y justamente es eso. Es decir, conversaciones de 2 horas, formato podcast, pero que las puedes consumir perfectamente en YouTube. Y es verdad que la experiencia de usuario de YouTube, por mucho que se diga, por mucho TikTok, por muchas plataformas como Facebook, sigue siendo la plataforma madre, yo creo, a nivel audiovisual. Tienes toda la razón. Bueno, Ricardo, pues ganas de verte gracias. En persona de nuevo. Nos vemos en Barcelona, Madrid, cuando quieras. Y que estaremos viajando, ¿te imaginas? Qué gusto. Qué gusto, coger el AVE. Ya lo iba a decir. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate. Nos vemos. Chao. Chao.